Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la cuarta parte acerca de la serie de El Antiedipo, que analizaremos hoy el cuarto capítulo y último capítulo del Antiedipo, porque el quinto realmente es el apéndice, y básicamente este cuarto y último capítulo recibe el nombre de Introducción al Esquizoanálisis, ¿no? Como ya dijimos en los anteriores episodios, ¿no? Cada capítulo, por así decirlo, tiene como unas temáticas muy marcadas y aunque todas tengan relación entre sí y los diferentes conceptos, las diferentes preocupaciones se interrelacionen del mismo modo como hace su propia filosofía, ¿no? La propia filosofía de Deleuze y Guattari, sí que es cierto que en este, por así decirlo, va a estar centrado de forma absoluta en su declaración de intenciones con respecto a lo que es el esquizoanálisis en contraposición a lo que sería el psicoanálisis, ¿no? Así que esa es un poco la cuestión que va a estar aquí en boga, ¿no? Así que bueno, lo primero de todo que debemos de tener en cuenta es que tanto Deleuze y Guattari van a ver el inconsciente como una máquina, ¿vale? Entonces esto va a ser algo crucial a la hora de comprender el motivo o más bien la forma en la que el esquizoanálisis funciona. Porque al fin y al cabo, como ya vimos en anteriores episodios, el deseo tan solo va a ser encontrado, o más bien va a ser analizado desde una lente no psicoanalítica, es decir, desde un punto de vista, por así decirlo, en el cual el deseo no se cierra al psicoanálisis en el sentido de que el deseo no es simplemente un deseo sexual, el deseo no simplemente pertenece al ámbito humano, el deseo evidentemente no pertenece al complejo de Edipo. Entonces este inconsciente es un inconsciente maquínico, a diferencia de un inconsciente estructural, con unos modelos muy marcados, con un corsé, por así decirlo, un corsé muy rígido a la hora de pensar el inconsciente, como lo hará el psicoanálisis, ¿no? Algo que preocupará y criticarán ferozmente tanto Deleuze como Guattari, ¿no? Así que bueno, esto es lo primero a tener en cuenta, que para ellos el inconsciente es material y el inconsciente, por así decirlo, trasciende la subjetividad. El inconsciente estaría en todas las cosas, ¿no? Y claro, partiendo de esa base, el inconsciente es maquínico en el sentido de como hablábamos de las máquinas deseantes. El inconsciente, por así decirlo, podríamos incluso imaginarnos las máquinas deseantes y las diferentes formaciones maquínicas, casi como, esto no lo dirán Deleuze y Guattari, pero como los fractales, ¿no? Si vemos imágenes de fractales, del mismo modo que Leibniz hablaba, ¿no? Digamos, de esas diferencias, digamos, de esos microcosmos que hay en las cosas, pues del mismo modo podemos hablar de las máquinas. Al fin y al cabo, las máquinas deseantes serían máquinas muy pequeñas que se interconectan entre sí con flujos de deseo, que al fin y al cabo son máquinas que producen deseo, y a su vez estas máquinas se conectan con otras máquinas cada vez en un rango mayor y más complejo, ¿no? Por eso me recuerdan a los fractales. De modo que la realidad, por así decirlo, se orquestaría en ese conjunto, en esas síntesis conjuntivas entre diferentes máquinas deseantes, entre diferentes elementos heterogéneos, entre diferentes regímenes en los que escalan las diferentes cosas, y a un nivel, digamos, molecular, podríamos entender que esas máquinas deseantes están en todo, ¿no? Pero luego sí que es cierto que a un nivel molar, es decir, entendiendo lo molar como una estructura más compleja, pero una estructura maquínica, no una estructura en un sentido estructuralista, ¿no? Porque al fin y al cabo esas estructuras molares, ¿no? Esas máquinas molares, al fin y al cabo están creadas por moleculares, es decir, esa formación de diversas máquinas moleculares acaban generando unas máquinas molares. Y estas máquinas molares las podemos encontrar en todo tipo de máquina social o máquina técnica, ¿no? Al fin y al cabo un ordenador estaría compuesto por una serie de micromáquinas, ¿no? Que serían esas máquinas que haría que formaran algo que en su conjunto entenderíamos una máquina técnica. Pero a su vez habría máquinas sociales en las cuales realmente las organizaciones sociales digamos, se enhebrarían entre sí, entre los diferentes agenciamientos, entre las diferentes conjunciones de las relaciones que se dan entre los seres humanos, ¿no? Entonces, esto es tremendamente interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo esa máquina social a lo mejor depende
de esas máquinas técnicas. Pensemos en nuestra máquina social actual, el internet, es decir, los ordenadores son máquinas técnicas propias de esta máquina social y que a su vez no se puede pensar la máquina social sin las máquinas técnicas que las determinan, pero a su vez las máquinas sociales, las máquinas deseantes determinan las máquinas sociales y también las máquinas técnicas. Entonces vemos que hay como todo digamos como un entramado de máquinas de diferentes rangos, de diferentes de mismas naturalezas, pero diferentes regímenes que al fin y al cabo se entrelazan entre sí, por así decirlo, accionan a nivel preindividual el deseo en un sentido amplio, no en un sentido restringido como en el psicoanálisis, como el propio flujo vital en el que se enmarca la propia realidad o el propio, digamos, la propia existencia, ¿no? Que descansa sobre ese cuerpo sin órganos, que sería lo antiproductivo, o esa intensidad cero antes de empezar, por así decirlo, a coger fuerza, o por así decirlo, antes de devenir en esos grados de intensidad, en esos umbrales, en esos flujos que sí que son productivos, ¿no? Así que bueno, esto va a ser lo principal. La cuestión de que el esquizoanálisis lo que va a querer hacer es desmarcarse del psicoanálisis y a su vez aportar una visión nueva del deseo y sobre todo una visión metafísica o postmetafísica sobre la realidad, ya que en el momento que entendemos el deseo como una fuerza productora y como una fuerza, por así decirlo, que no depende de una subjetividad inconsciente psicoanalítica, sino que es, por así decirlo, el deseo es un producto de una máquina que no depende simplemente de ser una máquina humana, sino que puede ser todo tipo de maquinarias que en tanto que flujo vital se mueven y, por así decirlo, producen. Digamos, es una forma de comprender la realidad totalmente disruptiva, ¿no? Y al fin y al cabo, esto también tenemos que entender el esquizoanálisis. En la página 300 nos encontramos una cita que yo creo que es bastante directa con la tarea del del esquizoanálisis, que dirá: la verdadera cuestión del esquizoanálisis, dice, que son para ti tus máquinas deseantes pulsionales, qué funcionamiento, en qué síntesis entran, operan, qué usos haces de ellas en todas las transiciones que van de lo molecular a lo molar e inversamente, y que constituyen el ciclo donde el inconsciente, permaneciendo sujeto, se produce él mismo. Podemos ver, ¿no?, como al fin y al cabo el esquizoanálisis no trataría de interpretar la realidad en el sentido de interpretarla desde un marco psicoanalítico que ya nos diera unos órdenes predefinidos que el psicoanalista, por así decirlo, calca o modula sobre el psicoanalizado, sino aquí el inconsciente trasciende, pero no porque sea trascendente, sino siendo puramente inmanente, y se preocupa de cómo funcionan esas máquinas, cómo esas catexis sociales están determinadas por las máquinas deseantes que las posibilitan, y a su vez cómo esas máquinas deseantes están condicionadas por las máquinas sociales que a su vez también las determinan, ¿no? Así que bueno, vemos que el esquizoanálisis es una nueva forma de poder comprender la realidad, comprender el deseo, y sobre todo también es una forma, digamos, de criticar el psicoanálisis tradicional, ¿no? Realmente trataría de llevarlo mucho más allá, o por así decirlo, trataría de eliminar, digamos, esa concepción, por así decirlo, un poco dogmática del deseo, y tratar de ver el deseo como algo que va más allá de lo puramente humano o subjetivo, ¿no? Por eso también los objetos parciales van a ser una de las partes más importantes del del esquizoanálisis, porque al fin y al cabo los objetos parciales hablarían de cómo esas máquinas están en las diferentes partes, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy hablando con mi boca, y mi boca es un objeto parcial de mí mismo, de una máquina más grande que podríamos llamar mi propia individualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo esos objetos parciales acaban formando parte de objetos más grandes que a su vez forman parte de otros, ¿no? Y podríamos decir que eso es ilimitado prácticamente, ¿no? Ese flujo de interrelaciones, de interacciones, de conexiones entre cosas, entre máquinas, es infinito porque realmente no... O sea, trasciende la identidad. Realmente lo interesante del Leshi Guattari
es que esa plusvalía de código no, o sea, esa plusvalía de código realmente no se reduce al hecho de que haya dos cosas que al tener la misma identidad tienen que, por así decirlo, tener una relación, sino que elementos heterogéneos pueden tener una relación sin necesidad de tener una misma identidad, como por ejemplo puede pasar con la abeja y la orquídea, ¿no? En ese caso el proceso reproductivo de la máquina abeja y la máquina orquídea se produce sin importar el hecho de que sean máquinas distintas, ¿no? Y a su vez, digamos, como esos flujos, digamos, de deseo, esas maquinarias que operan en la realidad, van más allá de la propia identidad que las cierra a lo que aparentemente son, ¿no? Como la representación de que esto es una cosa y esto es otra, y ya está, y ahí se acaba, ¿no? Entonces es como, por así decirlo, mucho más brillante en los detalles, ¿no? Podríamos decir. Así que bueno, yo pienso que me ha quedado un poco corto este capítulo, pero porque creo que lo he resumido lo principal en estos 12 minutos. Y nada, nos veremos en el próximo, que ya será el apéndice acerca de la cuestión de... Sí, la cuestión de cómo funciona... bueno, la última parte realmente de cómo funciona el esquizoanálisis y algunos detalles, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.